La siguiente charla va a correr a cargo de Berta Balduz Azcárate y se titula Los guardianes invisibles, herrajes en el arte en Ambán. Berta es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de Arqueología por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Posee una amplia experiencia en conservación y restauración de metales, especialmente acumulada a partir de su trabajo como restauradora de campo en numerosos yacimientos y como restauradora de laboratorio trabajando con materiales metálicos procedentes de excavación. En el año 2003 creó la empresa Arca junto con otras 3 socias y en febrero de 2008 se incorporó por oposición a la plaza de técnico superior restaurador del Gobierno de Navarra. Desde entonces y hasta diciembre de 2016 ocupó su plaza como restauradora del Museo de Navarra. En diciembre de 2016 se incorporó a la sección de registro, bienes muebles y arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico de Navarra, desde donde gestiona la conservación y restauración de bienes arqueológicos, etnográficos y orfebrería del patrimonio cultural de Navarra. Berta, adelante. Buenos días a todos y bueno, como todos mis compañeros, quiero empezar dando las gracias a los organizadores de esta jornada. Con este título en el que he hecho un guiño tan fácil con la conocida novela de Dolores Redondo, me gustaría poner el foco sobre la invisibilidad de los herrajes en el arte Nambán en concreto, pero ampliando ese foco hacia el resto de los elementos metálicos utilizados por las diferentes culturas. Antes Alexander estaba hablando de inclasificable. Los elementos metálicos utilizados tanto en el mobiliario como en los edificios, más que inclasificables, podría decirse que son casi invisibles. Os voy a contar el proyecto que se inició en Navarra en el año 2015, encabezado por Alicia Ancho, que hablará a continuación, y Yayoi Kawamura. Era un proyecto de estudio, intervención y difusión de varias piezas de arte Nambán conservadas en Navarra. En ese momento nos dimos cuenta de que la mayor parte de las publicaciones que hay sobre Urusi, sobre Lacas, sobre Nambán, en casi ningún momento se hace alusión a los metales. Se habla profusamente del origen de la laca, de cómo se trabaja, del maquillé, del raden, de las diferentes técnicas, pero prácticamente no se habla nada de los metales. En el proyecto de Navarra, desde el principio, ambas coordinadoras contaron desde el primer momento conmigo para llevar la parte de los herrajes en el arte Nambán. Vamos a empezar con una contextualización histórica. Vamos a hacer una breve aproximación a lo que es la historia de Japón para ponerla en relación con el arte Nambán. A continuación, nos acercaremos a los apliques metálicos en el arte japonés, porque para poder entender los herrajes en el arte Nambán vamos a tener que conocer los apliques japoneses. Continuaremos con técnicas y materiales y nos acercaremos después a apliques metálicos realizados para el arte Nambán. Y por último os contaré el proyecto de intervención, de estudio, de conservación y difusión con ejemplos de Navarra. La historia de Japón, bueno, a partir del siglo XII, aunque sigue existiendo la figura del emperador, que es el emperador de todo Japón, se cobran gran importancia gobernadores militares, tanta importancia que van a dar nombre a los diferentes periodos. Como veis, hay diferentes periodos y vamos a pasar al arte Nambán, que lo vamos a hacer relacionar con la cronología de la historia de Japón. Y bueno, claro, ahora es el momento de preguntarse ¿qué es el arte Nambán? Pues bien, a partir de 1543 llegan los portugueses a Japón y los españoles unos años más tarde y van a comerciar con distintos materiales. Entre ellos van a comerciar con arte Nambán. ¿Qué es arte Nambán? Es arte hecho por los japoneses con técnicas y materiales japoneses, pero al gusto europeo, para el mercado europeo.
se dan cuenta de que, claro, tienen ahí una buena clientela. Son obras muy apreciadas y entonces los portugueses y los españoles se dedican a comerciar con ellas. ¿Por qué el estilo Namban vemos que va de 1580 a 1630? Porque a partir de 1614 se empieza a perseguir al cristianismo en Japón y ya en la década de los 30 los españoles y los portugueses son expulsados de Japón. Después el estilo va a seguir con los holandeses, sobre todo a partir del comercio con Holanda y con Inglaterra. ¿Y cómo llegaban esas piezas? Pues llegan por dos vías diferentes. Los españoles, desde su ciudad fundada en Filipinas, Manila, con diferentes fragatas, atraviesan el Pacífico, llegan hasta Acapulco, por tierra las pasan hasta el lado este y de ahí, por barco otra vez, hasta el puerto de Sevilla. Y llegaban. Y por el otro lado, los portugueses, desde Japón, lo que hacen es bordear toda África. He puesto esta imagen porque es muy significativa de cómo era el comercio. Podemos ver diferentes obras Namban, como este tipo de arquetas, que es un tipo de arqueta hecha exclusivamente al gusto europeo. En Japón no hacían las tapas curvas. Vamos a ver la casa tradicional japonesa para poder conocer los elementos metálicos. Primero vamos a explicar cómo es la casa japonesa. Es una casa modular, es decir, según necesidades, colocan paneles, este tipo de paneles de madera muy livianos y arroz, papel de arroz, y van modulando. Que hoy tengo 3 invitados, pues con este trocito me basta. Que hoy viene toda la familia, pues mayor. Y el mobiliario pasa un poco lo mismo, que se adapta a los espacios y por eso es móvil. En las estampas japonesas vemos cómo continuamente transportan de un lado para otro los muebles. Estos muebles están protegidos por esquineras, cantoneras, grandes bocallaves, llevan asas, porque están pensados para ser móviles. Todo este tipo de piezas se va, como son las grandes bocallaves, las esquineras o las asas, se van a reproducir en el arte hecho para el gusto europeo. Esto es un escritorio. En Japón no conocían este tipo de escritorios, como tampoco los atriles. Son piezas que van a hacer para el arte europeo. Pero, sin embargo, vemos que la estructura es muy semejante, con las esquineras, los refuerzos, los grandes bocallaves, las bisagras decoradas. Hacen grandes muebles, como podemos ver en esta otra estampa, que con sus esquineras, sus asas, lo que ya hemos visto, pero también hacen pequeños muebles en los que también incluyen los elementos metálicos. Es muy importante para el desarrollo de la historia y del arte. En Japón, todo el arte relacionado con los templos y altares budistas. Pero vamos a volver a ver más de lo mismo. Este es ¡Uy! Se ha ido. El templo, es el templo Kodaji de Nene. Y vamos a ver estampas bisagras profusamente decoradas con este tipo de rameados y con este tipo de flores que son crisantemos y
algo muy característico del arte japonés y Nanban son estos puntitos que se llaman nanako o huevas de pez. También los utilizan en los pequeños altares. Podemos ver de la misma manera las bisagras decoradas, lo que será el cierre, y esquineras y cantoneras, que después las vamos a ver en el arte Nanban. El armamento samurái no tiene tantas similitudes como encontramos entre el Nanban y el japonés. Sí que podemos ver alguna decoración en crisantemo y las uvas, las famosas uvas, con una decoración muy profusa, que están relacionadas con el mundo de las espadas, pero a la vez estas espadas y todo el armamento se trasladaba en un tipo de muebles en los que sí vamos a encontrar ya paralelos con lo que va a ser el arte Nanban, las esquineras, las bocallaves y todos los refuerzos. Vamos a pasar a técnicas y materiales. En Japón, bueno, perdonad que yo no diga las palabras en japonés, porque después de escuchar el japonés fluido de Laura ayer, no me atrevo, no me voy a aventurar. Entonces, se conoce con este nombre, que ya voy a intentarlo, Kazari Kanaguchi, es la persona que trabaja el metal. Están declarados, hay personas, hay orfebres declarados Tesoro Nacional Viviente. En Japón no solamente se declara bienes a los bienes muebles o a los bienes inmuebles, sino también a las personas que trabajan esas piezas, porque consideran que es una forma de conservar el arte tradicional japonés. Y curiosamente, hay tesoros nacionales vivientes que trabajan el urushi en las lacas, con nombres muy reconocidos como Murose, que estuvo en España y en Navarra, al que tuvimos el placer de conocer, y también hay tesoros nacionales vivientes que trabajan el metal, pero que son prácticamente desconocidos para nosotros. Los metales que utilizan en los herrajes Nanban son, en los herrajes tradicionales, perdón, en todo el tipo de herrajes, son cobre nativo o sin refinar, una aleación de cobre y oro, aleaciones de cobre y plata, latón y diferentes bronces con diferentes proporciones. Luego veremos una tabla con la caracterización de los metales utilizados en las obras navarras. La elaboración de los apliques metálicos comienza por los cortes de las planchas, la conformación del herraje o del tipo de aplique que sea. A continuación hacen un calco con los motivos y lo trasladan a el herraje. En concreto, esto es una bisagra que se incluye en una sustancia bituminosa para que permita el cincelado. De esa manera amortigua el golpe y el golpe es más preciso. Utilizan diferentes cinceles con diferentes motivos adaptados a las piezas que ellos quieren construir. Aquí vemos el motivo que antes os he comentado, que es nanako, hueva de pez, que está hecho con un solo golpe, una sola hueva de pez. Entonces, dentro del arte japonés es muy importante la uniformidad. Por eso aplican pátinas. Fijaros si es importante que en una de las arquetas de Navarra, una de las esquineras tiene un motivo diferente a las otras esquineras, pero si no te detienes a mirarlo con detenimiento, no te das cuenta, porque como están patinadas en el mismo tono, parecen todas iguales. Entonces, aplican pátinas. Esto lo he sacado de este libro.
que van desde el marrón al púrpura y las consiguen sometiendo a las piezas metálicas a sulfato de cobre, a lumbre, a vinagre de arroz o ciruela, a verde y gris, a diferentes sustancias. Pero también hacen dorado y plateado, que puede ser que en frío o en caliente. En frío se aplica la caurusi en los elementos metálicos y a continuación se espolvorea el oro o la plata. Y en caliente es similar a nuestra técnica de dorado al mercurio. Aquí podemos ver un detalle el dorado es muy evidente, pero aquí podemos ver un detalle del plateado. Los motivos decorativos. Uno de los motivos decorativos más utilizados son el nanaco, como ya os he dicho, que invade toda la superficie, y lo que se conoce como kebori, que es estas líneas delgaditas. Este motivo es una flor de cerezo. Es uno de los motivos también más repetidos, no solamente en los elementos metálicos, sino en el mundo japonés. Bueno, todos tenemos esa imagen de los días de celebración de la floración de los cerezos. Consideran dentro del arte japonés que tiene un simbolismo muy relacionado con el Renacimiento. Las huevas de pez empiezan haciéndose con un solo golpe, pero después van a desarrollar distintos punzones en los que incluyen más huevas y de esa manera se avanza más para llenar todo de huevas de pez. Es gracioso porque hay puntos donde se ve cómo se montan unos encima de otros. Otra de los motivos decorativos más utilizados son la flor de crisántemo, que es esta flor. Muy utilizada en las asas, pero también utilizada en el resto de los elementos metálicos. Entonces, los apliques para las obras Nanban son adaptaciones del sistema técnicas y materiales japonesas al gusto, como ya he repetido creo que 3 veces, al gusto europeo. Este tipo de piezas con tapa curva no existe, no se dan en el arte japonés. Están pensadas para Europa y por eso hay que adaptar este tipo de cantoneras con cierta curva y las esquineras también a cierta curva. Poseen unos bocallaves que se repiten muchísimas veces, que son de forma cuadrangular, con la parte de arriba con trilóbulos y la parte de abajo con estas cabezas de animales. Podemos ver distintas flores y el nanaco. Estas son las bocallaves a las que me estaba refiriendo. Son forma cuadrangular, formas trilobuladas y cabezas de animales. En esta es muy similar, aunque lo sustituye por unas flores. Es común encontrar en la trasera de las bocallaves la firma del orfebre. En las navarras no las hemos encontrado, más que todo porque no las hemos desmontado. Venían todas montadas y evidentemente no las hemos desmontado. Entonces he sacado esta del Museo Asiático. Como os digo, tienen que adaptar las bisagras. Esta es plana, pero esta es ligeramente curva. Hay otro tipo de herrajes, pero que son muy excepcionales, como los herrajes del arcón de las Recoletas. Este es un arcón que mide 1,5 metros más o menos de anchura, 70 centímetros de altura. Imaginaros qué pedazo herrajes. Y están decorados
con todo tipo de flores y rameados. Y el nanaco, que está presente en todas las piezas. Fijaros qué calidad en las asas. Como os decía, claro, en el mundo japonés no existían los atriles. Estaban muy relacionados al mundo cristiano, pero construyen atriles a la forma de Europa y les introducen los elementos metálicos. Aquí se aprecia un crisantemo y las cantoneras y las esquineras. Aquí podemos ver otro crisantemo. Vamos a pasar a hablar de la intervención en los apliques. Voy a aprovechar para presentaros a la restauradora, Carmen Ushua Saavedra, de la empresa Artus, que es la que intervino directamente en las piezas. Lo primero que hicimos fue estudios previos. Realizamos macrofotografía, fotografía visible, con ultravioleta. Hicimos todo tipo de pruebas a nuestro alcance de fotografía, de documentación. Esta está hecha con ultravioleta, estas son todo macrofotografías. Y además hicimos análisis de difracción de rayos X. Aquí tenemos al que hizo el análisis y obtuvimos unas tablas en las que pudimos ver que la mayor parte de las piezas tienen más de un 90% de cobre, sin alear. Esto nos está hablando de que están hechas con lo que primero que hemos visto, el cobre Yamagami. Bueno, estos son los procesos de documentación, es una fotografía de la libreta de Carmen, entonces donde recogía pues, todas las medidas para después quedar todo documentado. Pasamos al estado de conservación. Claro, evidentemente son elementos metálicos y como Berta, todos quedan sabemos, 5 minutos. De acuerdo, gracias. Como todos sabemos, los metales en contacto con el oxígeno, la humedad, los contaminantes, se oxidan o se carbonatan, bueno, tienen diferentes procesos de alteración. Entonces nos encontramos con uno muy frecuente, que son los cloruros de cobre. Después, lo que más nos encontramos fue todo lo que los hombres y mujeres podemos hacer. Entonces, depósitos de aspecto blanquecino que son la consecuencia del uso de productos de limpieza comerciales. Os iba a contar una anécdota, pero no me da tiempo. Entonces, bueno, seguimos viendo todos los depósitos. Fijaros, el metal está en relativo buen estado, pero los depósitos afectan no solamente a los metales, sino también a la laca. También lo que pudimos ver son metales con diferente potencial eléctrico. El hierro con el cobre, lo que ocurre es que se degrada se oxida en favor del cobre. Son seguramente reparaciones posteriores. Bueno, luego encontramos suciedad generalizada que en forma de pintura, goma laca, faltas y roturas. Pues aquí podemos ver uno roto de uso, distintos colores de patinado que seguramente responden a excesiva limpieza. La intervención consistió en eliminación de los depósitos superficiales, todo hecho prácticamente a mano y bueno, apoyados por diferentes disolventes. Fijaros qué diferencia del inicio al final. Del inicio al final tuvimos que reponer algún clavito. Tuvimos también que en las fracturas, a partir de fibra de vidrio y adhesivos,
los colocamos y tuvimos también que hacer alguna reposición para dar sentido a la lectura de una de las piezas, que esta es el Arcón de las Recoletas, porque le faltaban unas piezas. Estas son las piezas que repusimos y estas son las piezas originales. Voy a pasar un poco rápido porque me gustaría llegar aquí. Otra de las cosas importantes que hicimos fue la difusión. Bueno, ¿qué hicimos? Yo estoy hablando en plural, pero esto estaba coordinado por Alicia Ancho y Yayoi Kawamura. Organizaron una exposición que quedó preciosa porque estaba acotada por paneles de papel de arroz, entonces simulaba un espacio japonés. También hicimos un catálogo en el que agradezco la inclusión de una parte de metales. Hicimos una hoja de sala para poder visitar la exposición, en la que se daba explicación a todo. Y también hicimos una jornada en la que hubo todo tipo de participaciones explicando todo el trabajo que habíamos hecho. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención y espero, deseo haber tocado el botoncito que todos tenemos de admiración hacia los metales. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta, por este acercamiento que hemos tenido al arte Nanban, en el que, bueno, aparte de hablarnos con los herrajes y la puesta en valor de estos elementos de los bienes que muchas veces, al estar en un plano secundario, no se valoran o no se estudian en la profundidad que deberían. Ya hemos visto que son en sí mismos una obra de arte, vamos, estos herrajes Nanban. También este proyecto que hicisteis en Navarra, tan maravilloso y tan bueno para su conservación, en el que tocasteis tanto la documentación, el conocimiento, la difusión, y que son todo partes muy importantes en la conservación de los bienes culturales, y que además, bueno, no te he dado tiempo a decir, pero que gracias a todo esto identificasteis determinados bienes culturales que no se conocían que eran arte Nanban. Así que nada, muchas gracias, muy, muy interesante.